Todo en la montaña Wa fue saqueado. Se volteará. John sigue mirando la taza. Lo deja. Y le dice a Vic que se calme por ahora. Añade que no es que no lo desee. Pero hay cosas que deben averiguar primero. Vixen, confundido, pregunta de qué habla. Chan responde con calma que siempre hay una razón. ¿Por qué las cosas son como son? Pregunta si no deben averiguarlo. ¿Por qué los ancianos y sus superiores se alían con él? Vixen pregunta si ha pensado en cómo hacerlo. Ya, correcto. Luego, alguien se dirige a la habitación de Chan. Chen escucha los pasos acercándose y responde que está aquí. Le dice al tipo que entre. Ese tipo abre la puerta y saluda a Chan. Es un Yom quien viene a ver a Chan. Chan lo mira, sonríe y lo saluda. Chan le sirve té en su taza. Y dice que John debe haber sufrido mucho ya, mientras cuidaba a los ancianos de su secta, como el discípulo más veterano en su ausencia. John responde que solo cumplía con sus deberes, como discípulo del Monte Wa. John concuerda con él, y dice que es algo que debe hacer. Pero añade, parece que suceden cosas en el Monte Wa, lo que está sucediendo no debería ocurrir, y es por culpa de un niño. John le pregunta si habla de Chan Mayong. Chan no contesta y deja la tetera. John se inclina y le pide disculpas, diciendo que no logró enseñarle bien. Como su hermano mayor, añade que es todo su culpa. Le pide que lo castigue si ofendió a sus superiores. Chan le pregunta, ¿qué sucedió mientras él estuvo ausente? Decidirá después de escuchar eso. John se queda en silencio y reflexiona. Recordando su encuentro con Chan, le dice a Chan que el señor Vic Chan ha pedido verlo a solas. Chan descansa indolentemente en la cama. John le dice que vaya. Si él va, dice John, entonces todo lo que han hecho será en vano. Y pregunta si estarán bien. Chan le da la mano, diciendo que está bien y le ordena irse. John se queda mudo, sintiéndose aún más ansioso. Como Chan no reacciona mucho, piensa que no se habría sentido tan incómodo si le hubiera dado instrucciones sobre qué hacer. Mientras se sienta allí, John piensa que es correcto informar al señor los detalles, pero no puede evitar sentir que traiciona a Chan. Con una sonrisa, exhala para calmar sus nervios. Y comienza a contárselo. Dice que debe empezar desde que Chan Mayan entró a la secta de Mount Wa. Después de un rato, cuando John le cuenta todo, de principio a fin, un silencio se hace presente por un rato. Chan pide confirmar eso. Dice que Chan descubrió su sexo, tesoros y libros de artes marciales. John confirma que sí. Chan pregunta si, además de encontrar libros de contabilidad, y saldando todas las deudas de Mount con los préstamos de sexo, también recuperó sus negocios. John responde nuevamente que sí, con ojos grandes de asombro. Chan pregunta si curó al anciano H1, el maestro de la Unión de Comerciantes. Ahora, están cuidando las finanzas del sexo del Monte Wa. Chong, confundido, confirma que es así. Chen se sorprende mucho, pero luego se sienta y se calma, fingiendo comprender la situación. Luego le dice a John que se vaya. John asiente y se levanta para irse. Chan no lo mira después de que John se va. Beaxan, también atónito, dice que lo que John dijo significa que Chan Maen, de hecho, resolvió todos los dolores de cabeza que la secta de Mount Wa enfrentaba. Chan dice que ahora entiende por qué los ancianos tratan al chico así. Añade que no es solo cuestión de él, contribuyendo grandemente, mientras esté vinculado a la Guilde de Comerciantes Una. Solo crecerá en influencia a medida que la secta de Mount Wa gana más dinero. Gracias a ellos, Chan aprieta los labios, preocupado de que no es de extrañar. El líder sectario se reunía con él en privado. Vixen piensa algo y dice que, en realidad, quizás no sea una gran contribución. Si Chan lo piensa de otra manera. Chan le pregunta qué quiere decir con eso.
Vixen le dice que lo piense así. Le pregunta si la secta de Mount Bua no es una secta de artes marciales. Añade que sí, no tiene sentido favorecer a un niño. ¿Quién solo gana dinero? A menos que la secta de Mount Bua se vuelva de cabeza. Pregunta cómo podría ser posible algo así. Chan le dice, diciendo que debe tener cuidado con lo que acaba de decir. Añade que, si sus superiores y grandes superiores escuchan esto, ellos estarían muy descontentos al respecto. Vixen aclara que no quiso decir eso. Aún así, Chan dice que lo que dijo no está mal. Zen se sorprende. Chan le dice que tiene razón. La secta de Mount Bua es una secta de artes marciales. Sin importar cuánto dinero se gane, mientras no sean un gremio mercante. Lo más importante sigue siendo las artes marciales. Además de la montaña White el borde sur. La conferencia se llevará a cabo pronto. Zen no entiende lo que quiere decir. Chan explica que, cuando sus ancianos perciban que la conferencia está cerca, no podrán seguir prestando atención a los discípulos de tercera clase. Deberían enfocarse en artes marciales por ahora. Con el tiempo, seguramente todo volverá a ser como antes. Vixen pregunta a Chan si los discípulos de tercera clase no también participando en la conferencia con ellos. Chan le pregunta por qué pregunta algo tan obvio. Vixen dice que sí es así. Entonces, no pueden ser los únicos entrenando. Pregunta si no deberían intentar impedirlo, prevenir que los discípulos de tercera clase se humillen. Junio le pide que le cuente más sobre sus pensamientos. Él dice emocionado que, si solo piensan en ellos mismos, entonces, centrándose solo en su entrenamiento, sería correcto. Pero como Sinjes de los discípulos de la tercera clase no pueden hacer eso, sugiere preguntar. ¿Qué tal si dejamos de lado el entrenamiento de los terceros clase de discípulos personalmente? Jun piensa por un tiempo y dice. Diciendo realmente, es alguien que valora. Y piensa en la secta de Mount Bua. John frunce el ceño pensando, no sería suficiente solo regresar la atención de sus mayores. Si dejan las cosas así, entonces, los discípulos de tercera clase, definitivamente, subirán por encima de ellos. Debe enseñarles una lección antes de que suceda. Encolerizado, aprieta el puño, pensando que sería la lección. ¿Dónde importa la antigüedad y por qué deberían abaratar en su presencia sus cabezas? Se ríe y dice, espera que Chan Yan sea talentoso en artes marciales. Otra cosa, de lo contrario, lo que va a hacerle le resultaría bastante difícil. Por otro lado, John regresa a la habitación de Chan y descubre que duerme. No le gusta, pero luego suspira y piensa que se preocupó en vano. Chan pide una copa más de alcohol. En su charla del sueño, John se avergüenza y se pregunta dónde está su dignidad, mientras su hermano mayor se dirige a Gol. ¿Quién entrena sus brazos?, pregunta a John cómo fue. John, cansado, se sienta a su lado y le dice que Chan le preguntó qué hacía Chan Yan. Hasta ahora, Gol responde, preguntando qué dijo y si lo delató. Sorprendido por su tono casual, John le pregunta si ese es el tono que debe adoptar con su hermano mayor. Gol lo mira, intrigado por su cambio de humor. Zeton suspira y lo deja ir. Le dice que no tiene sentido ocultar los detalles. Gol concuerda con él, diciendo que eventualmente lo descubrirá. De todos modos, le pregunta cómo respondió Chan. Don responde que no es obvio. John mira a Chan desesperado y le insulta. Se pregunta quién causaría tal alboroto. Donde no están los discípulos de segunda clase, pero también los grandes Sinjes. Relata que el señor Vixen no era alguien que era estricto con los discípulos de tercer grado, para empezar. Pero ahora que las cosas se han envenenado entre ellos, ya no pueden predecir cómo les irá. Gol le dice que adivina. El barco caerá sobre ellos. También sombrío, John responde que ya lo sabe. Ambos suspiran fuertemente. Ambos están preocupados e indefensos. Then John le dice que, en cualquier caso, supone que deberían haberlo esperado. Al escuchar que sus superiores regresaban, ordena a Gal reunir al resto
Y dígales que sean cuidadosos con su comportamiento desde mañana, aunque no sea nada especial. Dice que si logran buscarle defectos, entonces definitivamente no lo pasarán por alto. Gol se levanta diciendo que lo entendió. Gal se dirige a la puerta y la abre para salir. Pero luego llama a John, que está parado allí. John se sorprende y pregunta qué es. Gol responde que tiene una pregunta. Pregunta a quién cree John que ganaría en un enfrentamiento entre Bei Chan luchó contra Chan Mai. John se desmorona al imaginar esa escena. Le grita para que no hable tonterías. Le dice que haga lo que le ordenó. Gol frunce el ceño ante sus respuestas. Suspiro y se va. John cree que Gol también es un problema. Ahora lo trata como a un amigo de barrio. Luego mira a Chan y piensa que él duerme profundamente. Y ni siquiera se da cuenta de lo que ha hecho. Añade que este mocoso siempre causa problemas. A John le parece que no habrá paz en la secta del Monte Hugh. Más durante una reunión de té. Gam le dice al líder sectario que es así. Tal como él había dicho. Hay una extraña atmósfera entre los segundos y los discípulos de la tercera clase ahora, en comparación con el pasado. El líder sectario respondió que probablemente sí. Bebe un sorbo de su taza. Y cree que era cuestión de tiempo. Antes de que las cosas explotaran. Él narra que ahora mismo. Segundo, y los discípulos de tercera clase son muy parecidos en edad. El más joven de los discípulos de segunda clase, Yoaisol, casi tiene la misma edad que el más viejo. Discípulo de tercer grado, Unjen. Aunque no están en su mejor momento, aún son una secta respetable. Intentaron ser selectivos de quienes aceptaron como discípulos, pero a medida que su situación financiera empeoró, eso les resultó difícil. Al final, empezaron a aceptar a todos los hijos de las familias. ¿Quiénes los apoyan si hay una gran diferencia de edad? Entre los discípulos de segunda y tercera clase. No se ven como competencia. Pero si solo hay una diferencia de 10 años o menos, entonces la rivalidad entre ellos es inevitable. Se pregunta si se apresuraron demasiado. El líder de la secta pregunta a Gam. Lo que dice es que los discípulos de tercera clase, quienes no podían hacer nada contra los discípulos de segunda clase, ahora son diferentes, responde que es correcto. El líder de la secta piensa que lo que le preocupaba, pero lo que no ocurrió antes, finalmente está sucediendo. La diferencia entre ahora y entonces sería el cambio de la figura central. Relata que cuando Un-Yom y Hogol eran el núcleo de los discípulos de la tercera clase, simplemente eran discípulos de la secta del Monte Hua. Pero ahora que están reunidos alrededor de Chan Mayong, parece que buscan elevarse y hacer más. Un Gumbos baja la cabeza pidiendo disculpas al líder del secto, diciendo que es por su falta. El líder de la secta responde que no es su culpa. Al final, él fue el único quien propuso hacer el Salón de las Ciruelas Blancas, un edificio separado. Afirma que en primer lugar lo crearon porque preveían este problema. Cuando empezaron a aceptar discípulos de tercera clase, más temprano de lo debido. Querían a los discípulos de segunda clase, de los discípulos de tercera clase. Entonces, para que pudieran aprender de los discípulos de primera clase, mientras entrenaban con sus compañeros. Añade que, desde que los discípulos de tercera clase no podían aprender nada de los discípulos de segunda clase, es natural que se distanciaran. Ungam pregunta al líder de secta, ¿cómo piensa proceder ahora? Él responde preguntando qué puede hacer al respecto, y comenta que así son los humanos. Toma otro sorbo de su taza. Y dice que no es tan malo que se enfrenten. Afronta de vez en cuando. Luego pregunta si no pasaría eventualmente. Ungun menciona esto sobre sus discípulos. Si las cosas salen mal y pelean fuerte, entonces la situación estaría fuera de sus manos. El líder de la secta lo detiene y le dice a Ungun que confíe en ellos. Sonríe y repite eso. Chan no es de los que se pasan. Ungum se sorprende al escuchar eso. Se da cuenta. El líder sectario no entiende la situación. En resumen, él narra que el problema no es Big Chan. Es Chan Yan, piensa eso.
A pesar de que el líder de la secta presta mucha atención a Chan, Jan nunca lo ha enseñado personalmente. Entonces, lo ve como esa estrella afortunada, que cayó sobre la secta del Monte Hua. El líder sectario pregunta a Ungum si Wei-chan no es un niño educado y recto. Añade que Chan pudo haberse enfadado, porque se lastimó su orgullo. Pero él está seguro de Chan no es alguien quien dejaría que la relación entre los segundos y los discípulos de la tercera clase se enojan. El líder de la secta confía en que Chan resolverá todo bien. Por lo tanto, Ungum no debe preocuparse por eso. Ungum solo se ríe en respuesta. Pero en su mente, sabe que esto es malo. A la mañana siguiente, cuando el sol ha alcanzado su punto máximo, los discípulos de segundo grado yacen muertos en el campo de entrenamiento. Después de su intensa sesión de entrenamiento, le piden a Chan que los perdone, mientras sus cuerpos ya no pueden moverse. Chan responde, el hierro se fortalece al ser golpeado. Y los humanos solo se fortalecen mientras son golpeados. Añade que no crecerá musgo en quienes son golpeados. Esos discípulos lo llaman loco de mente, pensando, el musgo no crece en las personas. De repente, los discípulos de la tercera clase llegan y preguntan, ¿quién dijo que podían tumbarse durante el entrenamiento? El discípulo de segundo grado se pregunta, ¿qué hacen ahí? Caminan entre ellos, diciendo que vinieron a revisarlos, porque estaban preocupados. Pero esos chicos realmente están descansando, porque no los supervisa nadie. Chan se pregunta de qué hablan. Uno de los mayores les pregunta si creen que deberían relajarse así. Cuando el Monte Hua y la conferencia de Sadenets se acerca, él les ordena limpiar todo. Y asegúrense de que no haya ni un solo polvo en su secta tras su entrenamiento de hoy. Declara que esto es su castigo por su pereza. Luego, simplemente abandonan el suelo. Los discípulos de segundo grado aún están asombrados. ¿Qué fue eso? Piensan haber oído algo sobre limpieza. Gol se pregunta por qué de repente están los Shinjes. Chan le pregunta a Gol y este se tambalea. ¿Qué le sucede de repente? ¿Y si comieron algo mal? Pero Gol sigue mirándolo, en lugar de responder. Chan le pregunta por qué lo mira. Paul lo mira sin sonreír. Y se pregunta si este idiota tiene algo de conciencia. Dentro de su habitación, Gol camina de un lado a otro desesperado. Y repite las instrucciones de los discípulos de tercer grado hacia ellos. Les dicen que al caminar, deben mantener las rodillas rectas y alineadas. Cuando quieran beber agua, primero deben pedir permiso. Encolerizado, Gol menciona que esto es tan insignificante. Añade que incluso se acostumbró a ser golpeado. Pero no puede soportar este tipo de acoso. No pensó que sus superiores fueran así. Él los respetaba. Aún dice que parece que quieren acosarlos. Al sacar las viejas reglas, Gal irritado menciona que también había una regla, donde un discípulo de la secta de Mount Hua no pueden soltar su espada. ¿Y eso significa? Que tendrían que llevar sus espadas, incluso al bañarse, comer y dormir. Añade que también los reúnen para regañarlos, a su antojo, incluso si solo uno comete un error. Gol le pregunta a Jen si no cree. Tienen que hacer algo al respecto. John responde preguntando qué pueden hacer al respecto. Gol dice que esto es demasiado. Él afirma que ni siquiera intentan ocultarlo, que los están acosando directamente. Los discípulos de segundo grado, no podemos permitir que sigan así con ellos. John lo escucha y luego mira a Chan, preguntándole si él no cree que deben hacer algo. Es perezoso. Chan pregunta qué está diciendo. Jun dice que hablan de sus superiores. Y pregunta si no es obvio lo que quieren. Chan se sienta y pregunta que es evidente. John le dice que conoce a Chan. Entonces, quiere que Chan se arrodille ante ellos, pero si solo actúa como ellos quieren, entonces, las cosas podrían mejorar. Chan repite enojado sus palabras, preguntando si quiere que actúe como ellos quieren. John se da cuenta de su error, sobresaltándose. Dice que lo expresa mal. Se ríe y trata de calmarlo. Chan no interrumpe. Se levanta y dice que piensa.
sabe una mejor solución. En comparación con lo que sugiere John. Él menciona que esto realmente solucionaría todo. Al verlo caminar hacia la puerta, John le pregunta qué es. Chan abre la puerta sonriéndole maliciosamente. Él responde que simplemente va a darles una paliza a todos. John está atónito y ordena. Pide a los demás discípulos que lo atrapen de inmediato y no dejarlo escapar. Todos quedan atónitos al verlo pasar. Como un chasquido de rayo. John les dice que, si no lo atrapan, todos morirán, todos están preocupados. Aún así, persiguen a él para atraparlo. Pero no pueden, ya que Chom es muy rápido. No pueden alcanzarlo desde atrás. Piden a alguien que lo atrape por delante. Algunas puertas se abren y los estudiantes intentan atraparlo, pero en vano, ninguno logra tocarlo. Chan se dirige a la puerta principal. Pero se abre y entran dos discípulos. Agarran sus brazos y señalan a otros para que se unan. El resto de los estudiantes también se tiran sobre él y lo agarran por las piernas. Gol se lanza sobre él al final y lo tira al suelo boca abajo. Chan les pide que lo suelten. Pero Gol les dice que no lo dejen ir, sea lo que sea. Chan nombra a los discípulos de tercer grado. Y dice que esos locos hacen cosas que incluso ellos no lo hicieron hace 100 años. Intenta resistir para liberarse, diciendo que lanzará un solo golpe. Gol le dice a Chan que se calme. Dice que, si Chan golpea a sus superiores, serían expulsados de la secta. Chan gruñe como un oso. John le dice que entiende cómo se siente Chan, pero realmente no debe hacerlo en este momento. Chan grita que no existe un buen momento para hacer cosas. Así, les advierte, diciendo que deben dejarlo ir, antes de que los golpee a todos. John le dice que no pasa mucho tiempo antes de la cumbre de Mount y la conferencia de Sadenech. Chan pregunta qué pasa con eso. John le dice al que piensa un segundo. Afirma que el señor Big Chan representará a los discípulos de segundo grado. Si no puede luchar, después de ser golpeado por él, pregunta qué harán. Chan responde que en este caso, solo debe vencerlo, de modo que Chan pueda seguir luchando después. También pregunta si John no sabe que esa es su especialidad. John suspira y cree que lo sabe. Como ha recibido ese trato de Chan. Ya tantas veces le ha dicho que incluso así no puede dejar que Jung lo haga. Él le pregunta si cree sus superiores aún tendrían algo de orgullo después de ser golpeado por él. Chan aprieta los dientes sin respuesta. John le dice cortésmente que se contenga. Añade que, aunque sea difícil para ellos ahora, es mejor recibir esto de Big Chan, el mayor, que ser humillados por esos bastardos del sur. Chan le dice que sería mejor si lo dejara ir. John le pide que lo ignore solo esta vez. Dice que el Mount Uwayel y la conferencia de Sadenech es un gran evento. Chan parece entenderlo ahora. John señala el objetivo de liberar a Chan. Todos los estudiantes se alejan de él, dejándolo tendido en el suelo. Pregunta si solo debe contenerse hasta el Mount Uwa y la conferencia de Sadenech ha terminado. Responde sí. Chan se sienta en el suelo y dice que escuchará lo que dijo John, porque ha visto cuánto ha trabajado. John está a punto de llorar, pensando que él está agradecido con él, pero se estremece cuando Chan le pregunta ¿qué debe hacer si lo provocan a pelear? John responde que no cree que suceda. Pero si eso sucede, Chan puede hacer lo que quiera, porque de todos modos no sabría qué hacer. Chan le preguntas y dice la verdad, porque esto es algo increíble para él. Chan y su amigo Vixen están en la cumbre. Chan le pregunta qué deben hacer. Él responde que parece no haber reacción de su parte. Añade que Chan está seguro de que está enojado, pero no hace nada. Ni siquiera dice nada. Eso podría causar algún problema. Chan pregunta si es así. Piensa que esto es distinto a lo esperado. Pensó que Chan reaccionaría de gran manera,
incluso con mínima provocación. Quería enfadarlo un poco. Para que rebelde hasta cierto punto. Para usar eso en su contra. Y evitar futuros levantamientos. Pero sorprendentemente, lo contiene muy bien. Chan pregunta a Zeng si no están ejerciendo suficiente presión sobre ellos. Él responde que sería imposible que lo hicieran. Más de esto, si van más allá. Entonces parecerá que son el problema. Chan entiende que Chan no es solo un chico caliente. Pregunta, un tonto templado. ¿Y qué hay de los otros discípulos de la tercera clase? Él responde que aparte de ellos, sufriendo un extraño entrenamiento. No hay problemas que menciona Chan. Que no pueden seguir dejando que las cosas se alarguen. Añade que no saben cuándo comenzarán sus superiores. Mostrando signos de frustración. Con ellos sí. El hecho de que no queda mucho tiempo. Antes de la conferencia de Mount Waisadenech. Deben prepararse para ello lo antes posible. Chan responde que lo sabe. Añade que ya han hecho lo suficiente para alterar las cosas. Es hora de avanzar a la siguiente etapa. Zeng pregunta qué planea hacer. Chan sonríe y dice que, como Zeng sabe, que los discípulos de tercer grado son en realidad